Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, puede ser guía para nuestras vidas, orienta nuestro camino. Sobre la importancia de la Biblia en cada uno de nosotros, trataremos en esta mañana. Pero, antes de iniciar con la exposición de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Tu Palabra, Señor. Solo di tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa para restaurarnos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo. Y no me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo y me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Si pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Decláralo. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Todos los hombres vamos a confesar la riqueza de tu gloria. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado La Biblia,
guía para nuestra vida. Pero antes, únete a nosotros en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permites compartir tu palabra a través de las redes sociales. Señor, también ayúdanos a que pronto se den las condiciones para poder reiniciar los cultos presenciales en este templo y al mismo tiempo también seguir compartiendo el mensaje a través del internet. En esta mañana, Señor, instrúyenos acerca de la importancia de la Biblia, de tu palabra, como guía para nuestra vida, para limpiarnos del pecado, para ayudarnos a tomar decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad, para que sea la guía verdadera de nuestra existencia. Señor, ayúdanos a meditar entonces en las enseñanzas, en las direcciones y las promesas que están en la palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Iglesia Evangélica celebra el mes de septiembre, el mes de la Biblia, porque el 26 de septiembre de 1569, en la ciudad de Basilea, Suiza, se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro Reina, llamada la Biblia del Oso. Se llamaba así porque en la tapa de esta Biblia tenía la imagen de un oso comiendo miel desde un panal. La miel representaba a la palabra. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la versión conocida como Reina Valera. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita por más de 40 autores en un periodo que abarca 1500 años, desde alrededor de 1450 a.C. en el tiempo de Moisés, a aproximadamente el año 100 después de Cristo. Dios usó a todo tipo de personas para escribir la Biblia. Entre estos autores figuran pastores, pescadores, profetas, sacerdotes, maestros, filósofos, reyes, recaudadores de impuestos, fabricantes de tiendas, médicos, entre otros. La versión de Reina es hasta hoy la más usada por los cristianos de habla hispana, con las ligeras correcciones que hizo en ella el teólogo Cipriano de Valera. La Biblia que más se usa en las iglesias evangélicas del habla hispana en la actualidad es la Reina Valera de 1960. La Biblia, además de ser la palabra santa de Dios y de servir como alimento espiritual para toda la humanidad, en ella están descritos y reflejados todos aquellos estados y las pasiones del alma humana, que todo hombre y mujer han experimentado y han padecido en algún momento en toda su vida. Por esta razón, se podría considerar a la Biblia como el espejo veraz y probado del espíritu humano aplicado a todos los tiempos. Si en alguna de las innumerables luchas que la vida nos pone en nuestro transitar y nuestra alma se llegara a abatir por algo, si es que nos sentimos derribados moralmente, lo mejor que podemos hacer es recogernos en la intimidad de nuestro ser, estar dentro de sí y centrarnos en lo más profundo de nuestra alma y dirigirnos a las poderosas promesas que Dios nos ha revelado en su palabra, que nos ha revelado en la Biblia. Es por eso que la Biblia puede ser la guía para nuestra vida. Entre otros motivos, va a ser importante por los siguientes aspectos. Primero, la Biblia ayuda a limpiar nuestra vida del pecado. Está escrito en Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Existe un dicho: el mejor libro del mundo es la Biblia.
el mejor lugar para ponerlo es el corazón. La mejor razón para ponerlo allí es porque nos cuida de no pecar contra Dios. El guardar en nuestro corazón los dichos o la palabra significa que luego de leer la Biblia, todos los mandatos que el Señor nos dan deben ser interiorizados en nuestra vida y practicarlos. Al leer la Biblia podemos aprender el camino recto que le agrada a Dios, las cosas que le desagradan, y de esta forma podemos saber cómo caminar de una manera recta ante el Padre y evitar caer en el pecado contra Él, para conducir nuestro camino. El salmista, el rey David, mencionó su corazón, la parte más profunda de su ser. Esto indica que la palabra de Dios ocupaba un lugar muy importante en su vida, privilegiado y seguro en la vida del rey David, el salmista. La palabra no estaba simplemente en sus manos o debajo de la almohada, sobre una mesa en el centro de la sala o en un rincón polvoriento de la casa, en un lugar olvidado de su mente, no. Él amaba la palabra de Dios con todo su corazón. El corazón del salmista era un almacén para la palabra de Dios, pero no era un almacén temporal. Él la leía y la escuchaba con discernimiento, la recibía con gozo, la cumplía con perseverancia, la defendía con denuedo, la estimaba con mucho cariño. ¿Cuál era el tesoro que el salmista guardaba en lo más profundo de su corazón? Era la ley de Jehová, los dichos de Dios, los caminos del Señor, los juicios de Jehová, los testimonios de la boca del Padre, la ordenación de Jehová, los mandamientos de su Dios y la palabra de la justicia del Señor. ¿Y cuál era el propósito esencial del salmista para guardar la palabra? Evitar el pecado. No hay manera de agradar a Dios y evitar el pecado sin atesorar su palabra en lo más profundo de nuestras mentes y corazones. En este Salmo 119:11, ciertamente nos explica que nosotros tenemos que meditar en la palabra para poder alcanzar el favor de Dios y la santidad espiritual. Este es un recordatorio y una motivación constante a guardar la mejor cosa que podemos tener, la palabra, en el mejor lugar, nuestro corazón, con el mejor propósito para no pecar ante el mejor ser que es Dios. Segundo, la Biblia fortalece nuestro espíritu. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14: Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Veamos en este versículo que el apóstol Juan está comentando que aquellas personas en quienes la palabra de Dios permanece han vencido al maligno, es decir, que pueden soportar las tentaciones. Además que son fuertes, es decir, han llegado a desarrollarse espiritualmente. Por tanto, la forma de desarrollarse para ser fuertes espiritualmente es permaneciendo en la palabra. Y para poder permanecer en la palabra debemos conocerla y aplicarla a nuestra vida. Cada vez que leamos la Biblia vamos a desarrollar capacidades y dones espirituales. Nos vamos llenando de su sabiduría y entendimiento. Porque la Biblia transforma nuestras mentes y corazones hacia el bien conforme a la voluntad de Dios el Padre. Nos instruye, nos guía. Al igual
que necesitamos alimento físico para nuestra fortaleza física, necesitamos alimento espiritual para nuestra fortaleza espiritual. La Biblia describe cómo la comida espiritual, el agua, la leche, el pan y carne de nuestras vidas espirituales, es todo lo que necesitamos para poder estar sostenidos. Este alimento es la Biblia. No vas a tener mucho éxito ganando las batallas espirituales que enfrentas si te estás muriendo de hambre espiritual. Es por eso que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. A diferencia de comer alimento físico, siempre que me alimento de la palabra, más bien me dará más hambre. Cuanto más me gusta lo bueno que es Dios, más quiero saber de Él, más quiero acercarme a Él. La Santa Palabra es la fuente de alimento que nos llevará hacia la vida eterna. Es el alimento espiritual para nuestras vidas. En la Escritura encontramos que todo aquel que busque este tipo de alimento siempre permanecerá. Y no solamente eso, nuestro Señor nos la dará especialmente a nuestros corazones. Esta Escritura se hará viva en nuestra vida cuando comprendamos y escudriñemos en su palabra. Cuando necesitemos fortaleza espiritual al estudiar la Biblia, entonces estaremos recibiendo consolación, fuerza, salud espiritual, energía, gozo, paz, armonía. Nuestro llanto se convertirá en tranquilidad. Todo lo que tenga que ver con el área espiritual o emocional, la palabra vendrá a alimentarnos con toda seguridad en esas áreas de nuestra vida. Tercero, en la Biblia podemos encontrar gozo y paz. La Biblia dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La vida de un cristiano no está libre de problemas. No está libre de desacuerdos, tristezas o enfermedades. Al igual que cualquier otra persona, enfrentaremos dificultad, tristeza y enfermedad en esta tierra. Pero en la Biblia encontramos tranquilidad a través de las promesas que Dios nos hace presente en su palabra. En la Biblia encontramos versículos que nos ayudan en los problemas, en las aflicciones, en soledad, en duelo, para toda dificultad que podamos atravesar. Dios nos dice que busquemos sus palabras y nos alimentemos espiritualmente de ellas, que las comamos. Y esta palabra, al entrar dentro de nosotros, nos producirá gozo y alegría en nuestro corazón. Si estás triste, solo o necesitado, encontrarás aliento y consuelo en la palabra del Señor. Los periodos de tristeza y depresión pueden entrar aún en la vida de los más devotos cristianos. Vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, Job deseaba que nunca hubiera nacido. David oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con la realidad de la persecución que sufría. Elías, aún incluso después de vencer a 450 profetas malignos de Baal, pidió que bajara un fuego del cielo y huyó al desierto y pidió que Dios le quitara la vida. La depresión es una realidad, pero en el Señor podemos tener fortaleza. Así que, ¿cómo podemos superar estos periodos de ausencia de gozo? Podemos ver cómo estos mismos personajes que mencioné hace un momento superaron sus momentos de depresión. Job dijo que, si oramos y recordamos nuestras bendiciones, Dios
nos restaurará el gozo y la justicia. David escribió que el estudio de la palabra de Dios alegra el corazón. David también descubrió que era necesario alabar a Dios aún en medio de la desesperación. En el caso de Elías, Dios lo dejó descansar por un tiempo y después envió a un hombre, Eliseo, para poder consolarlo y atenderlo. Lo más importante es que, al morar inevitablemente dentro de nosotros este tipo de problemas, nuestras heridas y especialmente nuestro pasado, estos jamás producirán un verdadero gozo espiritual. El gozo no se encuentra en el materialismo y ciertamente tampoco se encuentra en la obsesión con nosotros mismos. El gozo se encuentra en Cristo. Conocer a Cristo es llegar a tener un sentido adecuado para nuestras vidas y un verdadero espiritualismo interior en el Señor, haciendo imposible el gloriarnos por nosotros mismos, o en nuestra sabiduría, fortaleza, riquezas o bondad, sino solamente en el Señor, en Cristo, en su sabiduría, en su fortaleza, en sus riquezas, en su bondad y en su persona solamente. Sumérgete en Él, en Cristo, sumérgete en la palabra y busca conocerlo más de cerca. Y cuarto, la Biblia nos guía en las decisiones de la vida. Está escrito en Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos los días decidimos sobre cuestiones como lo que vamos a comer, la ropa que nos vamos a poner, los lugares a donde vamos a ir. Hay decisiones que parecen de poca importancia y, sin embargo, pueden tener graves repercusiones. Así, por ejemplo, encender por primera vez un cigarrillo puede sumergirnos para toda la vida en el hábito de fumar y las enfermedades que puede traer este por consecuencia. De ahí que no debemos de subestimar nunca las decisiones que en apariencia pueden ser insignificantes. Ahora bien, ¿dónde encontramos ayuda para tomar decisiones, incluso en las que parecen poco relevantes? ¿No sería estupendo tener a alguien confiable que nos asesore en los casos difíciles sobre las decisiones de nuestra vida? ¿Alguno de ustedes ha tratado de repente a caminar de noche sin nada de luz? Cuando caminamos en completa oscuridad, tenemos que caminar a tientas, estirando allí los brazos para tocar las paredes, caminando despacio, con el miedo de tropezarnos. ¿Y qué pasaría si en el camino hay un hueco, una grada? Lo más probable es que tropecemos y nos lastimemos. Es obvio que si caminamos en la noche en medio de la oscuridad, necesitaremos una luz que nos impida tropezar o caer en algunos hoyos. Entonces, para caminar en la oscuridad, debemos usar una linterna o una lámpara que alumbre el camino que va a estar oscuro. Algo similar ocurre en nuestra vida diaria. En esta vida andamos a través de camino oscuro de maldad y de tentaciones. No obstante, la Biblia puede ser esa lumbrera o luz que nos muestre el camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Para esto tenemos que estudiar la Biblia para que podamos ver nosotros el camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta de acuerdo de la voluntad del Señor. La palabra de Jehová iluminará nuestro camino, si se lo permitimos. Pero para gozar de esa iluminación,
espiritual, hay que estudiar con diligencia y aplicar los consejos que están en la palabra del Señor, que están en la Biblia. El hombre lleva miles de años trazando su propio rumbo en la vida sin la ayuda divina. Pero sin ella, los seres humanos imperfectos están totalmente perdidos. Son incapaces de encontrar el camino de la paz y la felicidad verdaderas. Todo aquel que trate de dirigir su vida por sus propios pasos sin aceptar la ayuda de alguien calificado, se verá condenado al fracaso. Está claro, pues, que la humanidad necesita una guía. La humanidad necesita a Cristo. Jehová Dios es la persona más calificada del universo para darnos la guía que nosotros necesitamos. ¿Y por qué razón? Porque Él nos conoce mejor que nadie. No solamente Él sabe bien cómo se extraviaron los seres humanos, sino que también lo que ellos necesitan para volver hacia el buen camino. Además, Jehová es nuestro creador, así que siempre sabe qué es lo que es mejor para nosotros, qué es lo mejor para nuestra vida. Tenemos que escuchar sus mandamientos, tenemos que escuchar su palabra. La Biblia resulta entonces en una guía de vida para la fe cristiana, y además es la puerta de acceso para el crecimiento fundamental en la gracia de Jesucristo. Permite en tu vida conocer la obra y gracia del Señor. Sumérgete en la palabra y en lo que Él pretende que sea nuestra vida aquí en la tierra, para que puedas lograr felicidad y plenitud de acuerdo a la voluntad del Señor. Y lo fundamental, la Santa Biblia siempre nos llevará a Cristo. Es importante conocer a Jesús por medio de lo que las Escrituras declaran acerca de Él. Existen muchas enseñanzas con respecto a quién es Jesús. Muchas de ellas son heréticas en las teorías que encontramos en el mundo, pero solo la Escritura nos dará a conocer quién es realmente su divinidad, su humanidad y carácter. El creyente debe darle real importancia a la Biblia, porque en ella se contiene la verdad de nuestro precioso Salvador, del Señor Jesús. Muchas gracias por tu atención. Ahora, antes de irnos, acompáñanos nuevamente un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Bellas Palabras de Vida. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato
vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos y amigos, hoy hemos aprendido entonces cuál es la importancia de la Biblia para nuestra vida. Ya sabemos que la Biblia nos puede limpiar del pecado, nos ayuda a evitar caer en esas tentaciones. Puede darnos consuelo, gozo o tranquilidad, aliento cuando estamos en momentos difíciles. Nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo a los principios de la palabra. Podemos tomar estos para dirigir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, para tener una buena vida con felicidad y gozo. Y, sobre todo, que la Biblia nos conduce también al conocimiento de Cristo. Y a través de conocer a Cristo y su obra, podemos ser salvos. Nuevamente, gracias por tu atención. Antes de irnos, te invito a que nos acompañes en una oración final. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias por habernos regalado ese libro de la Biblia en la cual encontramos tus promesas, tus bendiciones y también la guía que tú quieres para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a pegarnos más a la palabra, a tener ese deseo de poder estudiarla, escudriñarla y practicarla, que sea lo más precioso que podamos guardar dentro de nuestro corazón, para que así nosotros podamos caminar en esta vida conforme al corazón que tú esperas que se desarrolle en nosotros, conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos en nuestro caminar. Hay situaciones difíciles que por allí impiden que podamos tener una buena comunión contigo, que quieren apartarnos de tu presencia. Danos la fortaleza, Señor, suficiente en nuestro espíritu y apoyados en la Biblia para poder siempre permanecer dentro de tu voluntad. Escucha, Señor, las peticiones de nuestros hermanos y de las personas que nos escuchan ante cualquier necesidad que puedan tener. Ayuda también a nuestra patria, Señor, y a nuestros gobernantes a que tomen las mejores decisiones para nuestro país. Gracias, Padre, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.